Presentar. Yo soy Victoria Villa García, directora de marketing en Quilimo. Quilimo es una startup cordobesa argentina, pero que tiene base en varios países, que se dedica a hacer monitoreo de riego. Hace ya bastante tiempo venimos realizando estas charlas de capacitación técnica, de charlas con especialistas. Desde el año pasado, desde hace 2 años, antes eran charlas presenciales y este año, bueno, no solamente por motivos de la digitalización propia de cada organización, sino también de la pandemia, nos empujamos a lo digital y abrió un mundo nuevo, un mundo en donde mucha gente se busca capacitarse, y la verdad es que respondemos semana a semana en estas charlas muchísimas dudas en productores y asesores que buscan información sobre determinados cultivos y demás. Básicamente por eso estamos haciendo este espacio para ustedes. La Academia de Irrigación de Quilimo tiene como una pata los webinars, pero también tiene otras patas que son los podcasts, que también son informes que subimos a nuestra página web mes a mes, de investigaciones, ensayos. Hay mucho material dando vuelta para que puedan ver y aplicar a sus campos, así que búsquenlo o pídanlo al final de la charla, que se los vamos a facilitar. Voy a agradecerle a los auspiciantes que nos animan y nos acompañan a organizar estas charlas, en especial, bueno, a la gente de Austral Falcon, que la va a llevar adelante a la charla con una investigación que hicieron ellos. Si quieres mostrar, por favor, la siguiente filmina, Horacio. La empresa Austral Falcon se dedica a hacer estimaciones de rendimientos en cultivos y nos va a traer esta presentación el día de hoy para mostrarnos cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de contar el rendimiento en vid y cuáles son los factores en dónde está la pérdida económica en toda la cadena productiva. También le agradecemos al Colegio de Ingenieros de Agrónomos, al CREA, que para los que no conocen son de otro país, es un consorcio regional de experimentación agrícola acá en Argentina, muy importante y que nos ha ayudado muchísimo en la difusión de este evento. MT Agro y SP Riego son dos empresas de instalaciones de riego. MT Agro es de Córdoba, Argentina, y SP Riego es de Buenos Aires. Bueno, voy a proceder a presentar a los oradores y no sacarle más tiempo. Nos va a acompañar como invitado especial el ingeniero civil y socio fundador de la startup Austral Falcon, Horacio. Si quieres pasar a la próxima slide, así te vean, te conocen. Horacio Contreras. Él va a estar presentando su investigación, nos va a estar contando todo. Como les dije, él es socio fundador de Austral Falcon, que se dedica a la estimación de cosechas en uva vinífera mediante tecnología de Machine Learning y procesamiento de imágenes. Hace 2 años que viene haciendo esto en múltiples regiones, así que sabe bastante del tema. También nos va a acompañar el ingeniero agrónomo Pablo Alvarado. Él es de la empresa Quilimo. Ya trabaja hace 2 años con el equipo, aportando sus conocimientos, tiene casi 10 años de experiencia asesorando cultivos intensivos, y es parte del equipo comercial y ejecutivo de cuentas en Quilimo. Bueno, no les quiero sacar mucho tiempo, les voy a contar a grandes rasgos lo que va a ser la hoja de ruta. La hoja de ruta va a tener la introducción del informe de investigación que nos va a contar Horacio Contreras. Va a estar todo el desarrollo de su informe. Al final va a hablar un poco también el ingeniero Pablo Alvarado sobre cómo están intervenidos los riegos para también ayudar al rendimiento, cómo ayudan los riegos y el manejo eficiente del riego en los cultivos para ayudar a los rendimientos. Y finalmente va a haber un bloque de preguntas que vamos a dejar unos 10 minutitos al final para que puedan agotar sus dudas ahí. Si bien podemos ir leyendo las consultas que hagan en vivo, les vamos a responder todo hacia el final de la charla. Va a durar alrededor de 1 hora, así que estén atentos y busquen
los argentinos sus mates y en Chile el té o el café, así que nada, bienvenidos. Nada, te quiero agradecer, Horacio, por estar del otro lado. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahí sí. Estaba volviendo a poner, a desmutear el micrófono. Pero sí, sí te escucho. Gracias, Victoria. Cuando quieras puedes dar comienzo a la charla, a la presentación. ¿Le quieres contar a la gente sobre tu investigación? Vale. Bueno, eso era lo que había comentado Victoria hace un par de minutitos atrás. Esta es una investigación que nosotros hicimos como startup sobre cuál es la importancia que tenía la estimación de rendimiento en BID y cuáles eran las consecuencias económicas que generaba a nivel, digamos, de finalmente del estado de resultado o del balance, que es lo más relevante. Así que partiendo ya con lo que es el temario, bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre este tema, luego hablar un poco sobre la industria del vino en Chile. Ahí básicamente mostramos unos gráficos sobre cómo está la industria actualmente. Luego me gustaría pasar un poco sobre la historia de la estimación de rendimiento, de dónde nace esta búsqueda, digamos, de saber cuánto es lo que necesitamos, cuánto es lo que vamos a cosechar cada temporada. Y después revisamos un poco la metodología. Las metodologías que se utilizan actualmente solamente para uva vinífera. Me imagino que hay otros productores de otros cultivos. Probablemente las metodologías pueden ser un poco diferentes. Luego revisamos los resultados de una encuesta que nosotros hicimos a los productores de uva vinífera acá en Chile, en relación justamente a la estimación de rendimiento, y finalmente proponemos un poco la solución que nosotros estamos desarrollando. Así que eso es un poco lo que vamos a revisar. Bueno, pasando acá netamente a lo que es la introducción. Este tema de la estimación de rendimiento es bastante crítico en la industria vitivinícola, aunque tiene algunas particularidades que lo hacen, digamos, les permite jugar más en relación a otros cultivos de fruta fresca, porque justamente acá uno puede guardar el vino de un año para otro, y también porque las empresas vitivinícolas, sobre todo las más grandes, pueden comprar uva a otros productores más pequeños. Y eso les sirve de buffer para poder mitigar, digamos, la diferencia en la estimación de rendimiento que pudieran tener. Pasando ya netamente a lo que es la industria del vino en Chile, acá este gráfico muestra los millones de litros y los millones de dólares en valor exportado, digamos, de vino embotellado en Chile. Acá, en el año 2013 en adelante, se genera una meseta, digámoslo así, donde el valor, digamos, anda alrededor de los 2.000 millones de dólares, y lo mismo ocurre con la producción, o sea, el volumen, que anda alrededor de los 800 millones de litros. Entonces, esto para mí yo lo tomo como una oportunidad para aumentar el valor exportado y por supuesto también la producción, porque como se puede apreciar durante los últimos 7 años, vuelvo a repetir un poco lo mismo, han andado en valores bien iguales durante el último tiempo. Por otro lado, ya pasando a lo que son las diferentes cepas que tenemos presentes en el país, podemos ver que hay una concentración bastante importante. Un 34,8% corresponde a lo que es Cabernet Sauvignon, y la concentración se puede ver súper bien porque en el fondo el 50% de la superficie lo componen solo dos cepas, que son Cabernet y Sauvignon Blanc,
y ya el 80% lo componen solo 5 cepas, que son las que menciono ahí en la lámina, pero se puede ver, digamos, que hay una oportunidad súper relevante para eventualmente probar cepas nuevas o vinificar algunas que actualmente no son muy tradicionales, como por ejemplo la cepa país, que en algunos vinos hay algunas tendencias de vinificarlo. Y acá quiero pedirle un poco de paciencia porque quizás esto no tiene tanto que ver con los métodos de estimación de rendimiento, pero cuenta un poco la historia de cómo nace este problema. Y básicamente tiene relación con que cuando el hombre se vuelve sedentario, hace aproximadamente 10.000 años, se vuelve sedentario justamente porque tenía que estar al lado de los cultivos que estaba realizando. Sedentario. Creemos que esto puede cambiar y justamente estamos desarrollando la tecnología para hacer este cambio. Acá ya pasamos netamente a lo que son las metodologías de estimación de rendimiento. Esto es un cuadro que sacamos de los retos de la viticultura del año 2017. Podemos ver que existe el método de fertilidad de yemas, de determinación del número de ramificaciones, pero todos estos métodos se basan en la inspección visual del viñedo y en realización de conteos mediante inspección visual. Entonces, hay una oportunidad súper relevante para implementar metodologías que sean sistemáticas y que permitan eventualmente mejorar un poco la predicción para justamente impactar de forma positiva en los resultados de las empresas. Aquí ya pasamos netamente a lo que tiene que ver con los resultados de la encuesta que nosotros hicimos y buscábamos un poco saber quién es el que toma las decisiones en relación a la estimación de rendimiento en los viñedos. Acá encuestamos a los viñedos más grandes de Chile y también algunos pequeñitos también para saber cuál era la diferencia entre los diferentes superficies que se manejaban. Y nos dimos cuenta que el 100% de las empresas realiza la estimación de rendimiento a su superficie. Y el 67% le realiza la estimación de rendimiento, compra la uva. Y lo realiza con personal interno. O sea, va una persona, digamos, de una viña al campo del proveedor, realiza la estimación de rendimiento y eso nos habla de que en el fondo es un parámetro súper relevante. También lo podemos ver en los cargos que toman esta decisión. O sea, de partida el cargo más importante es el de gerente general y es el que toma las decisiones de estimación de rendimiento. Por lo tanto, nuevamente ahí nos habla de que es algo crítico. Y bueno, ¿qué información recopilaban cuando hacían la estimación de rendimiento? Lógicamente, bueno, podemos ver que el 100% realizan o utilizan el método tradicional, que tiene que ver con estos conteos manuales que había mencionado anteriormente, pero también hay un 80% que complementa con otros sistemas. Estos sistemas pueden ser modelos históricos, modelos matemáticos, algunos utilizan la correlación con el peso de POA o el conteo de número de brotes por metro. Sin embargo, en toda esta, o sea, no en los modelos históricos ni matemáticos, pero en la correlación con el peso de la POA estamos hablando de inspección visual nuevamente, y en el conteo de número de brotes por metro lo mismo. Por lo tanto, hay un error asociado a esa metodología, digamos, de inspección visual, que es bastante importante.
Y bueno, la información que recopilan en particular, bueno, lógicamente la cantidad de uva cosecha, o sea, la estimación de rendimiento propiamente tal, la fecha de cosecha, la semana en particular en la que va a ocurrir, porque sobre todo en relación al cambio climático, nos hemos dado cuenta que a veces las cosechas se adelantan o se atrasan, y eso para efectos de planificar la maquinaria y la mano de obra, digamos, que vamos a necesitar para la cosecha es bastante relevante. Un 75% también recopila lo que es la calidad de la uva, que está relacionado lógicamente a la cantidad, o sea, a mayor cantidad de uva, menor calidad. Otra, o sea, el 100% también realiza lo que es el conteo de número de racimos, y por último un 20% un conteo de plantas muertas, que es algo que quizás no se le ha dado la importancia que tiene, porque lógicamente un 3 a 4% de plantas muertas, digamos, en un bloque o en un cuartel puede producir una baja en la estimación de rendimiento importante si es que no está considerado. Luego pasamos a ver cuántas veces se realiza esta estimación de rendimiento en el año. Este es un cuadrito que lo sacamos que está, digamos, dado vuelta, digamos, para el hemisferio norte, pero lo que quiero mostrar acá es que se realiza entre 2 y 4 veces al año en poda, brotación, cuaja y pinta. Y acá podemos ver claramente que a mayor cantidad de hectáreas que tenga la viña, mayor es el problema de la estimación de rendimiento, y de hecho lo realizan más veces. Las viñas más grandes realizan una estimación de rendimiento 4 veces al año, mientras que las más pequeñas la realizan generalmente 1 o 2 veces. Aquí ya pasamos netamente a lo que tiene que ver con el mapa de valor de la industria. Este es un cuadrito que muestra cómo se pasa a partir de las plantas iniciales que están en el vivero, que luego digamos, a medida que se va avanzando en la cadena de valor, podemos ver que se transforma en las plantas en producción primaria, digamos, de uva, y está a su vez se va a los diferentes tipos de bodega que existen, y se empiezan a generar los productos asociados, digamos, al vino, los mostos, vinos varietales, genéricos, etc. Lo relevante acá es que si ustedes se fijan en las cadenas proveedoras, que es lo que está arriba, donde podemos ver los cuadritos de maquinaria y herramientas, servicios de insumos agropecuarios, servicios de insumos industriales, todo lo que tiene que ver con las botellas de vidrio, corcho, papel, etc. En todos esos insumos o materiales, bueno, o en esas cadenas proveedoras, influye en la estimación de rendimiento. O sea, lógicamente, si yo estimo más de lo que tengo, voy a necesitar mayor cantidad de maquinaria, mayor cantidad de servicios de insumos agropecuarios, y eso va a incidir en el resultado que obtenga ese año en particular. De hecho, ya pasando más en detalle, acá podemos ver los costos de producción de uva. Este es un estudio que realizó ODEPA el 2014 y que lo complementó la Universidad Católica el 2020. Y podemos ver que el 46% del costo de producción de uva corresponde a mano de obra. Acá, bueno, tratamos de pasar el valor en pesos por kilo a dólares por kilo para que en el fondo la gente que nos está viendo de otros países pueda entender un poco cuáles son los números, digamos, que estamos hablando. No encontramos información relativa a otros países porque nos hubiera gustado complementar con eventuales producciones en Argentina o en México, pero más adelante, lógicamente, podemos profundizar y podemos ampliar este estudio y realizar un webinar que se centre en esos países. Sin duda que sí. Bueno, como les decía, otro tema súper relevante es lo que tiene relación con los insumos. O sea, vemos que un 26% del costo de producción de uva se centra en insumos. Entonces, volvemos ahí con
con la misma dinámica de, digamos, de decir, si yo sé efectivamente cuánto voy a cosechar con un alto nivel de precisión, puedo planificar la cantidad exacta de insumos que voy a necesitar y por lo tanto generar un ahorro para la empresa importante. Y acá ya cuando pasamos al costo de producción de vino, esto ya se vuelve más crítico aún porque de todos los ítems que aparece acá los que están, digamos, desde materia prima hasta la cápsula, en todos estos ítems afecta la estimación de rendimiento, salvo lo que tiene que ver con activos fijos o gastos administrativos. Entonces, la verdad es que se hace bastante relevante. Otra cosa importante resaltar es el porcentaje del costo que representan las barricas para los vinos que efectivamente guardan en barricas, que es de un 37%, y justamente la importancia de buscar alguna alternativa, digamos, en relación a ese tema. Acá, lógicamente, o sea, volviendo para citar la fuente, este es un estudio que se realizó por González en el 2012, o sea, para que no piensen que estoy citando cosas que no corresponden. Y por último, ya pasando a los resultados propiamente tales, nos dimos cuenta que los niveles de error actual son entre el 5 y el 35%. O sea, hay bastante dispersión en relación a los valores de precisión. Y en general las empresas utilizan personas, digamos, para realizar esta estimación de rendimiento que les implica un costo entre $12,5 a $18,75 por hectárea. No es tanto, considerando la importancia que tiene y como veíamos anteriormente, que es una decisión que toman los gerentes generales o los altos directivos de las empresas. Y con este método logran una productividad de 35 hectáreas por día, lo que es una productividad, digamos, relativamente baja si uno considera viñedos que pueden tener entre 5.000 y 10.000 hectáreas, digamos. Hacerlo para toda esa superficie es se requiere bastante tiempo para hacerlo. Entonces, la conclusión que podemos sacar de acá es que como la dispersión es bastante alta, va desde el 5 al 35%, implica que el tomador de decisiones tiene que ponerse en el peor de los casos. O sea, tiene que asumir una estimación de rendimiento con un 35% de error. Y eso implica tener que realizar una compra de insumos pensando en un 35% más digamos, de uva para producir, lo que finalmente impacta en los resultados. Ahora, la ventaja que tiene la uva vitivinícola en comparación a la fruta fresca es lo que mencionaba inicialmente, que pueden realizar un buffer, digamos, comprando uva en el caso en que se hayan quedado cortos a productores externos, y también pueden guardar el vino embotellado, cosa que no ocurre en el caso de la fruta fresca. O sea, lo que se cosecha en una temporada se tiene que vender en esa temporada como sea. No hay opción de guarda, digamos, salvo que se deje como congelado, pero en general la fruta congelada no obtiene los mismos precios que la fruta fresca, por lo tanto hay una exigencia súper alta de vender todo lo que se produce en esa temporada. Acá quiero contarles un poco más, y aquí estamos terminando ya la presentación, y de cómo funciona Austral Falco, cuál es la metodología que está detrás de nuestro sistema. Si uno toma una imagen, por ejemplo, este velerito que vemos a la izquierda, nosotros implementamos una red neuronal convolucional que extrae features o características de los elementos que están en esa foto y que uno eventualmente querría identificar. Y luego uno clasifica todos los objetos presentes en la foto o en el video y determina, digamos, cuáles son los de interés. En este caso podemos ver que nos interesaba identificar el barco propiamente tal dentro de la foto. Y ahí podemos ver que a la derecha está el bounding box que identifica dentro del
de la foto el velero más grande. Entonces, eso es un poco el funcionamiento que tiene Austral Falcon, y básicamente para traspasar esto a lo que sería UVA, nosotros pasamos con un dispositivo móvil que va con cámaras, identificando cada uno de los racimos, y asociado a esos racimos le estimamos un peso y una posición, y luego mostramos esa información de forma georreferenciada a través de una plataforma web. Y acá, netamente, esto ya tiene que ver más con las técnicas de reentrenamiento, que la identificación, digamos, de elementos de interés a través de video es bastante, requiere bastante, digamos, velocidad de procesamiento a nivel computacional. Entonces se utilizan lo que son las técnicas de reentrenamiento, que básicamente permiten que el modelo ya desarrollado pueda correr más rápidamente, y por lo tanto la velocidad de procesamiento pueda ser más cercana al tiempo real y no requiera tanto tiempo. Y por último, me gustaría terminar mi presentación con los otros factores que influyen en la estimación de rendimiento. Por un lado tenemos lógicamente el manejo sanitario, fitosanitario, bien digo, pero también el manejo de cultivos, o sea, cuáles son las podas que realizo, la fertilización, raleo, pero uno de los factores más importantes es el riego, y si yo no lo tengo bien monitoreado, y no sé cuánto estoy regando ni cómo lo estoy haciendo, la verdad es que la estimación de rendimiento se vuelve aún más compleja. Así que acá le quiero dar la pasada a Pablo, que es el otro ingeniero agrónomo, o sea, el ingeniero agrónomo que nos va a comentar un poco de cuáles las implicancias que tiene el riego en la estimación de rendimiento, y cómo se puede implementar la plataforma que ellos desarrollaron para este tema. Así que Muchísimas Pablo, ahí. gracias. Así Pablo va a presentar, ahora yo también lo quiero presentar a Pablo. Muchas gracias, Horacio. Entiendo que esta investigación te ha ayudado también a validar un poco lo que es tu tecnología, y está bueno que la gente tenga estas tecnologías a mano, porque la estimación de rendimiento es algo que es hiper difundido, y vos mismo con esta investigación dijiste, el 100% de los productores lo hace. Entonces está bueno que sepamos también cómo lo hace. Ahora le lanzo una encuesta, porque no todos tienen acceso a tecnologías, no tienen acceso a herramientas de software como es la tuya para poder estimar estos rindes. Ahí les dejo algunas opciones de cómo podría llegar a ser la estimación de ellos, para que también nos dé luz para una próxima investigación, y ver si está un poco tecnificado, si lo hacen a ojo, si no, para que de última preparemos algo más adaptado a ellos. Y estaría bueno que vos te lleves también esta herramienta, ahora sé que te retroalimente a ti. Según lo que estoy viendo, la mayoría me está votando hasta el momento determinación manual del peso de uva por cepa y del número de racimos. Esa es la opción más votada. No todos votaron todavía, pero esa es la opción más votada. ¿Te esperabas esa respuesta? La verdad es que hay algunas que votaron otro también, pero bueno, son los menos. La verdad es que sí, un poco los resultados que había arrojado el estudio es que es la metodología estándar, digamos, de funcionamiento en la industria. Entonces, volviendo a esa diapositiva donde yo contaba la historia de la estimación de rendimiento, hoy día, 10.000 años después, tenemos que ser capaces de hacer algo mejor que simplemente contar. Y ahí hago un poco el llamado a implementar la tecnología, no estoy hablando necesariamente de la mía o la que yo he desarrollado, sino también de la tecnología en general en el agro. O sea, tenemos un desafío súper relevante, y hay que
y hay que tratar de abordarlo de la mejor forma posible, y yo creo que una de esas formas es con tecnología. Entonces, Sin duda, sin duda, sin duda. Y de tecnología también nos va a hablar el ingeniero Pablo Alvarado. Vos nos vas a contar un poquito más sobre cómo es para potenciar los rendimientos, ¿no, Pablo? De eso se va a tratar, cómo hacer agronómicamente para generar mejores rendimientos y en particular, cómo hace el riego para actuar en esta variable. Sin duda, buenos días a todos. En mi oportunidad voy a conversar del tema específicamente de riego, ya de esta variable agronómica que es fundamental y sumamente importante dentro del desarrollo, y que incide claramente en el tema de rendimientos para la cuantificación y de la forma de cómo se cuantifica, llamemos, para poder hacer las evaluaciones posteriores. ¿Ya? Lo siguiente. Para ello, es sumamente importante hacer una pequeña introducción desde el punto de vista agronómico y fisiológico, ya detallando cómo es el consumo hídrico en la vid. Observamos que en el cuadro tenemos la tasa de crecimiento y en relación al tiempo, y principalmente como concepto es importante evaluar que los requerimientos hídricos en la planta van de acuerdo a sus estados fenológicos, pero no necesariamente mantienen la misma proporcionalidad en cuanto a importancia. Siendo que es muy importante el riego, siempre es importante dar y cuantificar qué volumen de agua debo regar en determinados periodos donde se hace más exclusivo el requerimiento hídrico. Es así en el caso de los brotes, por ejemplo, en el tema de la brotación o en el periodo de brotación, se estima, de acuerdo a la literatura y la investigación, que del orden del 1,5% del requerimiento total de agua está ligado a ese estado fenológico. Lo mismo para floración, lo que implica que en ese periodo, sin duda, el requerimiento total es del orden del 3%. Es un nivel bajo porque igualmente nosotros venimos saliendo de un invierno en donde nuestro estanque de agua, nuestro suelo, tiene esa capacidad de retención y la planta, obviamente, de acuerdo a su fisiología, puede ir requiriendo y tomando esa agua. Posteriormente, viene desde el estado de flor a cuaja, se empieza claramente a incrementar por los mismos requerimientos de brotación, por el mismo requerimiento de la misma flor y posteriormente el requerimiento de la cuaja, va a existir este aumento porcentual que alcanza, se estima que alcanza el 10%. Y finalmente, desde cuaja a envero y envero a madurez, se concentra claramente el 87%, sin duda por el mismo crecimiento vegetativo, por el mismo crecimiento y llenado de fruto, es que nosotros debemos enfocarnos a partir de cuaja, que es importante tener la cuantificación y empezar con los requerimientos hídricos, de suplementar los requerimientos hídricos, dándole énfasis a partir de la cuaja a madurez. Es importante hacer mención también, ya, que los rendimientos sin duda se van a ver afectados a consecuencia de ciertas variables. Dentro de ellos hay algunos estrés hídricos, sin duda, ya ligados al tema del riego, en cuyos estados fenológicos se hace notorio. Específicamente en el caso de la brotación, sin duda tener un estrés hídrico en este periodo fenológico resulta con una disminución clara de la floración propiamente tal, ya generando obviamente racimos posteriormente de manera muy irregular y además con una formación de pámpanos o racimos bastante cortos. Sin duda en el caso de la floración y cuaja, ya el producirse un estrés hídrico en este periodo, sin duda va a tener una disminución, como bien se dijo, en el cuajado de las bayas, y obviamente el tamaño y rendimiento se van a ver claramente afectados, teniendo bayas mucho más pequeñas. Sin duda, entre cuaja y pinta, ya está claro que el desarrollo, va a haber un menor desarrollo foliar, sin duda va a tener una disminución del desarrollo y la calidad de las bayas, y esto condice también
que aumenta la susceptibilidad de algunas heladas otoñales en aquellos valles en que están más susceptibles. Durante la diferenciación es claramente un estado que es muy importante al momento de requerir el riego, lo que hace que claramente en este periodo no debe faltar el agua, sino claramente vamos a afectar directamente el rendimiento. En cuanto a algunas consecuencias de exceso de agua, que particularmente no son la mayoría de las veces, pero sí es importante hacer la mención, ya que durante este periodo del desborre, ya que es principalmente el inicio de la apertura de yemas, ya, o el inicio de la apertura de yemas, ya, cualquier exceso de aguas implica obviamente una acumulación de agua en el suelo, lo que disminuye su capacidad de oxigenación radicular, ya, lo que genera brotes más cortos, hojas más amarillentas, y en el caso de existir a una acumulación severa, sin duda puede producir una caída de hojas y obviamente la muerte de la planta por anoxia radicular. Sin duda que en el largo plazo esto va a tener consecuencias en cuanto al rendimiento, a la defoliación y obviamente puede incluir, como decía antes, en la muerte de la planta. Sin duda, después del envero, ya es importante considerar que este efecto del exceso de agua, claro, tiende a aumentar en el caso que no sea perjudicial para la planta, aumenta el tamaño de las uvas, pero obviamente genera una menor concentración de algunos azúcares y ácidos existentes en la planta, ¿no? Y concentra, perdón, una mayor cantidad de ácidos en la planta. Con respecto a los factores importantes a considerar cuando uno constituye y toma la decisión de los riegos, es, en este caso, Quilimo presta un servicio de monitoreo de riego, ya basados en 3 factores importantes. Dentro de ellos están las imágenes satelitales, en las cuales nosotros a partir de ellas podemos tomar imágenes a través de los satélites, de las cuales componen los factores de NDVI, que son las imágenes que nos permiten determinar los niveles de verdor que tienen las plantas. Por otra parte, de esa información satelital nosotros extraemos información más cuantificable y a través de un algoritmo definimos una variable muy importante, la determinación de la evapotranspiración, que es el coeficiente cultivo. Ese coeficiente, el Kc, sin duda nos permite tomar buenas decisiones desde el punto de vista del requerimiento hídrico específico en forma diaria que requiere la planta. Por otros datos tenemos los datos meteorológicos, en los cuales nosotros obtenemos la información, procesamos a través se obtiene esta información propiamente tal de varias estaciones meteorológicas circundantes, lo cual esta información es trabajada, depurada y analizada ya con datos fidedignos y precisos, y lo que nos da a través de la fórmula de Pennant-Montiff nos determina cuál es nuestra evapotranspiración potencial. Y sin duda, los datos de huerto, que se basan en base a tener y definir y determinar cuáles son nuestras capacidades de almacenamiento de agua en el suelo en función de una caracterización de las texturas, de las densidades, de la capacidad de almacenamiento, que es la gravimetría, de cantidad de agua que existe en un determinado momento o al inicio de los riegos, de manera de poder coordinar, agendar y evaluar la curva de humedad actual o contenido de agua actual más adelante en la gráfica. Sin duda este balance hídrico es muy importante saber cómo se determina. Sin duda en la figura del lado izquierdo tenemos la zona radicular, en la cual tenemos constituido nuestro almacenamiento de agua, el cual ahí genera ciertas pérdidas, ya asumiendo que mi estado inicial lo obtenemos a partir de la muestra de suelo que tomamos en un inicio, que es lo que ocupamos el contenido gravimétrico ya inicial. Posteriormente tenemos pérdidas como la evapotranspiración, ya lo que nos va eliminando el agua tanto de la planta
como del suelo. Es entendible y es importante saber que el agua utilizada en la planta principalmente se utiliza en el tema de la refrigeración, de la regulación térmica de la planta, y que eso equivale al orden del 95%. El 5% es utilizado netamente en todo lo que es el crecimiento y desarrollo celular y de la planta. Por otra parte, tenemos anexos y aportes, como son las lluvias y específicamente los riegos, lo cual a través del proceso inicial, menos la evapotranspiración, más los aportes como lluvia y riego, nos dan el contenido de agua determinante en forma diaria. Sin duda este análisis y esta información se expresa a través de un balance hídrico como curva, en la cual nosotros en el eje de las Y tenemos el agua útil expresada en forma porcentual, del cual determinamos que es nuestra humedad aprovechable. En la barra inferior tenemos las fechas y ahí vemos que la curva azul nos muestra cómo es el comportamiento del agua útil, ¿ya? Da inicialmente, después disminuye a través de la evapotranspiración, producto de la evapotranspiración que tienen las plantas, y posteriormente se incrementa fuertemente los riegos, y así se va generando la curva de movimiento de agua al interior del perfil del suelo. Es sumamente importante definir cuál es el umbral. Ese umbral, sin duda, nos da el parámetro y la referencia de cuándo nosotros tenemos que generar el riego. Y es por ello que ese umbral lo podemos definir ya sea en un 60, un 70, un 80% o menos, dependiendo ya sea del estado fenológico, y es muy importante de acuerdo a el acuerdo que se logre con el productor. Hay productores que tienen menos agua, por lo tanto sus requerimientos de umbrales van a estar un poco más altos, y otros que disponen de más recursos de hídrico, por lo tanto pueden jugar un poco más con el umbral. Por otra parte, dentro de la plataforma se manifiesta y se muestran dos variables sumamente importantes. En este caso, en el lado izquierdo se ve la imagen satelital expresada en NDVI de un determinado momento, la cual a través de las flechitas uno puede ir viendo las imágenes hacia atrás. ¿Ya? Es un compilado de imágenes que va tomando el satélite y que se van guardando y se van ilustrando. Por tanto, uno puede ir viendo la evolución del verdor a lo largo de la temporada. En el cuadro central se ve claramente, en este caso, las evapotranspiraciones, y en el caso de la línea azul, de la curva azul, corresponde a la evapotranspiración potencial. Sin duda, la curva naranja es aquella evapotranspiración real, que ya es equivalente a la evapotranspiración potencial multiplicado por nuestro Kc, ¿ya? Lo cual manifiesta ese comportamiento que ustedes están viendo en la imagen. Ya se preguntarán aquellos por qué hay una línea, una curva verde, ¿ya? Sin duda corresponde a cuando las curvas son forma paralela, llamemos, son una solamente, significa que la planta está generando una evapotranspiración sin duda plena. Por lo tanto, no existe ningún problema, ya sea de estrés hídrico o problemas con la planta. En el caso de que se separen estas curvas, sin duda se generan algunos problemas que lo manifiestan las curvas con problemas hídricos, ya sea por alguna escasez, por algún requerimiento propiamente tal de disminución del riego por falta de agua o por disponibilidad. Por lo tanto, vemos que en ese periodo en donde las curvas están separadas, sin duda hubo un problema de estrés. Y finalmente en el cuadro lateral derecho, ahí aparecen los ingresos y las actividades registradas de los riegos propiamente tal, y entre paréntesis las horas de riego expresadas de acuerdo a la precipitación del sistema que tiene. Con respecto al tema del Kc, obtenido a partir de los satélites, en el cuadro central vemos el comportamiento. Si uno, por ejemplo, la curva, vemos que más o menos entre el 30, 1 de diciembre, el Kc específicamente de una variedad determinada llegó del orden de 0,6,
¿ya? Y ahí vemos un comportamiento en forma diaria, ¿ya? de este factor determinante en los requerimientos hídricos a suplir, ¿ya? No todas las variedades, o más bien dicho, todas las variedades tienen un KC distinto porque están expuestas a condiciones distintas, independiente de que estén situadas una al lado de otra, llamemos, como cuartel de riego. Un cuartel de riego puede tener un comportamiento evapotranspirativo como un coeficiente cultivo, son distintos. Por lo tanto, es sumamente importante poder monitorear de acuerdo a los sectores o a los lugares en que estamos regando. También manifestamos, o se observa, perdón, las imágenes NDVI, como se lo explicaba, ya en donde vemos un comportamiento a partir del 5 de noviembre hasta el 8 de abril, ya del año, ya un comportamiento de cómo es las imágenes satelitales respecto a un sector específico con viñedos. En el costado derecho se observa una escala graduada de manera de poder interpretar cuál es el color y la intensidad del verdor de acuerdo al KC que tiene. Con respecto a cómo se evoluciona, es muy similar a la imagen anterior, sin duda para señalar que la plataforma que ustedes observan al momento de tomar las decisiones expresa el lote, es decir, o el sector de riego específico, ya el umbral en donde nosotros adecuamos y consensuamos con el productor. Por otra parte, tenemos el acumulado de riego que van sucediendo a lo largo de la temporada, específicamente el cultivo que estamos utilizando y el inicio de la temporada. Sin duda nosotros, a partir de la información que generamos en los servicios, generamos dos recomendaciones a partir de los días martes y viernes, ya en donde especificamos claramente cuándo y cuánto regar. En este caso la recomendación fue regar 11 horas 30 minutos, que es equivalente a los 20 milímetros en 2 días. Es decir, nosotros le decimos cuánto regar y cuándo regar. En ese caso, perdón, si marcas el recuadro rojo, bueno, ahí aparece el tema de la recomendación. El recuadro rojo que apareció en el costado derecho, son 2 láminas más atrás, ese, ya, sin duda ahí se manifiestan las barras rojas, son los ingresos por concepto de riego, ya, en aquellos que, en el caso de las acciones, uno pincha el botón de riego, uno ingresa a los riegos, ya estableciendo la fecha de riego y la cantidad de agua, ya sea en milímetros o en horas de riego. Eso va a depender al gusto del productor ya determinado, y nosotros con la precipitación del sistema hacemos el cálculo automático. Y lo mismo para el caso de la precipitación, que en caso de ingresarse alguna precipitación determinada, va a aparecer una barrita verde al costado, de manera de que se sepan cuál es el comportamiento de la curva. Ambas dos, como son aportes, van a afectar el nivel de la curva de riego de agua útil. ¿Por qué es importante estimar el riego? Es sumamente importante porque no todas las variedades generan el mismo requerimiento hídrico, ¿ya? Y es así como lo mencionaba, que en el cuadro superior izquierdo tenemos los KC entre variedades que hemos determinado a través del Cabernet, el Carmener y el Malbec, y vemos que tienen un comportamiento absolutamente distinto para una zona determinada. La zona es la misma, las variedades son las que varían. En el caso del cuadro superior derecho, en donde tenemos el comportamiento de la curva KC de Quilimo, que es la que tenemos registrada, versus el teórico extraído de publicaciones y literatura, específicamente de la FAO, ya vemos que si lo comparamos en sus estados iniciales, sin duda el KC teórico o de la FAO tiene un menor aporte hídrico desde el punto de vista del requerimiento que tiene la planta, siendo en el periodo a partir de mediados de noviembre en adelante hasta más o menos el 30 de enero aproximadamente, se ve claramente que
los requerimientos hídricos aportados o sugeridos o recomendados por Quilimo son mucho menores de los que realmente establecen estos cassettes teóricos. Por lo tanto, por una parte estamos subregando, después viene una etapa más crítica que es cuando debemos cuidar el agua, estamos sobreregando. Y después finalmente vemos la curva plana en el caso teórico, en donde se manifiesta claramente que subregamos. Ese subriego claramente tiene efectos, ya sea en rendimiento final, lo cual genera propiamente una distorsión en cuanto a la estimación de rendimiento final. En cuanto a las curvas de cassette dentro de una misma variedad, vemos que este comportamiento es relativamente similar, ya para los lotes, pero no son exactamente igual. Por lo tanto, pequeñas variaciones hacen finalmente la suma total generar un mayor o menor consumo por parte de la planta. En cuanto a algunas conclusiones importantes a señalar, tenemos que el riego sin duda es una actividad fundamental dentro del proceso de crecimiento y del desarrollo de la uva vinífera, ya afectando claramente y directamente el rendimiento final, productivo, en caso de existir tanto en déficit como en exceso de riego. Por otra parte, sin duda que las determinaciones, ya en cuanto a las estimaciones de los rendimientos de precosecha, son súper importantes, muy importantes, en la cuantificación productiva que tenemos que lograr, siendo el riego uno de los factores más incidentes en el rendimiento. No dejo de mencionar que es importante tener el factor fitopatológico o fisiológico propiamente tal, ¿ya? También es súper importante los manejos propiamente tal del cultivo, pero el riego es claramente uno de los factores más incidentes al momento de determinar el rendimiento. Y finalmente, es fundamental al momento de realizar las estimaciones de rendimiento conocer acerca de los manejos fitosanitarios que tiene la viña, que tiene el productor, y específicamente de su riego, porque esto nos va a permitir integrar esa información y poder definir claramente cuál es nuestro rendimiento final. Bueno, la verdad es que súper completo. Yo ayer estaba participando junto con la empresa Quilimo de una charla en que nos habían invitado desde el CREA, donde mostraban varias tecnologías asociadas al riego, a la producción, y me sorprendía de ver cuánta tecnología y automatización existe en torno a las producciones, no, ya sea de vid en particular o de los cultivos en general, ¿no? Porque la producción agrícola de Latinoamérica está poco tecnificada por lo general. Y me sorprendió justamente de eso y ahora los escucho y de verdad es que me sigue sorprendiendo porque sin duda ahí tenemos del otro lado conectado 80 personas que nos están escuchando que por lo menos alguna de las cosas que han dicho entre los dos lo escuchan por primera vez. Espero que realmente sea esta charla un espacio en donde se lleven algo, se lleven metodologías nuevas, conocimientos que puedan transferir en sus campos y de verdad es que estoy contenta de haber participado en esta charla con ustedes. No me quiero ir sin preguntar a la gente que está del otro lado cómo hacen, al igual que pregunté cómo hacen para estimar los rendimientos, cómo hacen para estimar el riego, en este caso, para ver cómo Quilimo los puede ayudar en adelante. Hay gente que lo hace más manual, más a ojo, con calicatas, que es lo más tradicional que venimos relevando en las últimas encuestas, pero hay gente que también tiene sonda, bomba de Jolander, que tiene hardware, software instalado y que también que ya cuentan con tecnología, cuentan con capacidad de inversión para poder tener cada vez más eficientes sus campos, así que es bueno saberlo y darles más herramientas en próximas capacitaciones para esto. Muchos de ustedes que están participando del otro lado ya estuvieron en charlas anteriores y saben de que es tradición esta pregunta y que la mayoría de las veces la respuesta es para decidir cuándo regar y cuánto regar, hacer calicata, hacer muestra de suelo o hacer
humedad al tacto. Y en tercer lugar, siempre, casi siempre, cae la tabla de la FAO. Pero bueno, en esta ocasión les tengo que contar que la primera respuesta es Calicata, la segunda humedad al tacto, y la tercera es bomba de Yolander. Así que está ahí la tercer lugar, la bomba ya la destronó a las tablas de la FAO. Está muy bueno lo que nos trajeron en esta oportunidad, muchachos, de verdad les agradezco profundamente la participación. Tenemos algunas preguntas que dejamos justamente para este momento. Hay una que va dirigida a vos, Horacio, que tiene que ver con, si dice, esta temporada, pregunta Germán, esta temporada con el clima inusual que hubo en Chile, ¿qué porcentaje de variabilidad tuvo su metodología en esta temporada? Vale, sí, ahí recién nosotros obtuvimos los datos digamos, para contrastar de la vendimia 2020 con la estimación que realizamos nosotros. Arrojaron resultados que la verdad no nos dejan muy contentos, pero que de todas formas validan la tecnología. Obtuvimos unos errores que rondan el 15, o variabilidad, digamos, del 15% aproximadamente. Ahora mencionar que este es el primer año que nosotros probamos esta tecnología a nivel como industrial o comercial, y que a medida que uno va aumentando el número o la cantidad de información que alimenta el software, se va volviendo más preciso. Entonces, fue un año irregular y que probablemente motivó que el error fuera un poco más alto, pero a medida que el software va alimentándose con más información, esos errores deberían tender a disminuir, y por lo tanto el software debería robustecerse aún más. Eso está, digamos, catalogado o mencionado en diversas publicaciones, se llama efecto aprendizaje. Justamente tiene que ver con que a medida que uno aumenta la cantidad de información o de variables que se le incorporan al software, entrega una predicción más robusta. Y por eso justamente la colaboración con Kilimo, porque una de las propuestas que nosotros queremos hacer es realizar la estimación de rendimiento, pero con el monitoreo de riego como variable o como input al software para mejorar justamente la predicción. Y es un trabajo que tenemos que realizar, digamos, de aquí en adelante, pero esos fueron básicamente los resultados, y no sé si responde tu pregunta o si hay algún otro comentario adicional. Clarísimo, sin duda vamos a hacer seguramente trabajos en conjunto para mejorar cada vez más los estudios y la acumulación de la información para el Machine Learning. Hay una pregunta para vos, Pablo, que dice, Francisco, respecto de las imágenes satelitales, ¿qué resolución es la adecuada para tener un buen NDVI? A ver, más allá de las resoluciones, en el caso de Quilimo, nosotros trabajamos con MODIS, Sentinel y Landsat, de los cuales nos van dando distintas píxeles, o llamemos, o resoluciones de imagen, ya que nos permiten de manera conjunta de esos 3 satélites poder procesarlos y poder entregar una imagen, entre comillas, promedio, ¿ya? De manera que sea ilustrable. ¿Ya? Desde ese punto de vista, aquellas que estamos trabajando está del orden de 10 por 10 metros, ya sin duda hay satélite, y tenemos nosotros dentro de la operatoria, trabajamos con un satélite Planet que nos permite una resolución mucho mayor de 3 por 3 metros, ya, de lo cual también tenemos acceso, y sin duda aquellos que quieran acceder se ponen en contacto, nosotros le generamos la información, ya, pero específicamente de cuál requeriría, sin duda las imágenes NDI que nosotros entregamos nos permiten tomar decisiones desde el punto de vista de la evolución del cultivo, ya no así para poder tomar decisiones de vigor, de comportamiento, de enfermedades, propiamente tal no, porque se requiere de una
resolución muchísimo mayor, pero en el caso de las entregadas por Quilimo, se ve una evolución que es sumamente importante para determinar ciertas características del comportamiento de la planta, ya sea donde hay sectores en donde hay menor verdor o mayor verdor, es decir, ya sea desde el punto de vista clorofílico de la planta, llamado propiamente tal, ¿ya? Perfecto, sí, está claro. Hay algunas preguntas que van saliendo de último momento. Todas las preguntas que estén asociadas con los costos, cotizaciones y demás, tanto de Austral Falcon o de Quilimo, las vamos a recopilar con la siguiente encuesta para que nosotros ya nos quede el registro de la información que necesitan y los podamos contactar. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo preguntas más técnicas asociadas a los servicios que están brindando. Dice, o la fenología, por ejemplo, esta que es para vos, Pablo, ¿cómo se determina el umbral para cada variedad? ¿Qué se debe considerar para ello? A ver, el umbral que nosotros determinamos propiamente tal, ya está claramente definido en conjunto con el productor. Sin duda hay un aporte literario en que nos dice, bueno, el umbral para tal estado fenológico puede ser determinado, ya, pero principalmente nosotros al visitar al agricultor nos ingresamos a las calicatas, definimos el comportamiento de humedecimiento del suelo, tomamos muchas variables visuales de cómo se comporta obviamente después de un riego, y eso sin duda nos va dando la información que junto con la literatura nosotros le establecemos y le sugerimos al agricultor. Sin duda, en un buen porcentaje tomamos la referencia que tienen y la experiencia que tiene el productor, ya que es sumamente importante. Ya, por lo tanto, desde ese punto de vista, cuando el productor dice quiero establecer el umbral para este estado fenológico o durante todo el cultivo, eso indistintamente, lo voy a tomar en 50, en 60, en 70 o en 30, en el valor que ellos estimen, nosotros lo colocamos dentro de la plataforma de manera que él pueda tener la movilidad en cuanto a sus recursos hídricos y aportar en su riego. Pero específicamente esa información la analizamos y la extraemos a partir de las visitas en el campo también. Está clarísimo. Hay una pregunta de un colega de Mendoza, Carlos Viere, que dice cómo correlacionan el dato de Austral Falcon con el peso de cada racimo. Es para vos, Horacio. ¿Cómo correlacionamos el dato de Austral Falcon con el peso de cada racimo? Si es imagen en SAT o pasas por hilera, de hilera en hilera, para el caso de espalderos. Vale, explico un poco cómo funciona la cosa. Nosotros utilizamos un dispositivo que lo montamos en tractores o en motos de 4 ruedas o ATV, que pasa que cuando se realiza una aplicación de agroquímico por todo el huerto, va montado sobre el mismo tractor, digamos, o vehículo. Y con eso recorremos todo el huerto, vamos sacando, digamos, la foto de los racimos, identificándolos a través del procesamiento, asociándolo a una posición y luego le mostramos al productor una imagen satelital del cuartel, digamos, analizado, donde se ve la estimación de rendimiento. Y ahora también estamos trabajando en granularizar más aún esa información y mostrar un mapa de calor para que dentro de un mismo cuartel puedan ver dónde está la mayor cantidad de fruta y dónde hay menos. Buenísima la respuesta, bueno, genial. Estamos justo con el tiempo, no queremos sacarle más tiempo del día. Tenemos muchas obligaciones que cumplir, así que bueno, ya lo prometido fue una hora. De verdad les agradezco muchísimo por haber participado, les agradezco a ustedes dos, Pablo y Horacio del otro lado, que siempre nos traen información valiosa. Vamos a estar presentando otros webinars las semanas próximas. Ya tenemos planificados 2 para las próximas semanas, uno que tiene que ver con los microorganismos benéficos claves para los cultivos,
que se va a dar la semana próxima, y la subsiguiente es cómo hacer un manejo, un mantenimiento adecuado de los equipos para riego, en caso de riego por goteo, así que va a estar súper interesante, de punta a punta, desde la toma de agua hasta el último gotero, cómo hay que hacer ese manejo. La verdad es que vamos a tener un orador súper copado, así que no se lo pueden perder. Y esta charla la vamos a grabar, está grabada, la vamos a enviar para todos los que participaron, así no se pierden ningún detalle. Les agradecemos nuevamente. Horacio, Pablo, ¿algo que quieran agregar? Por mi lado, solo agradecer la instancia y nada, feliz de poder aportar. Eso, básicamente. Nada. No, bueno, por mi parte, agradezco a la audiencia, feliz de participar y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Perfecto. Ahí más adelante tienen las redes de red de comunicación para que les quede, ya que vean que pueden acceder a través de Facebook y LinkedIn. Y cualquier cosa, bueno, por los medios de comunicación tradicionales que ya conocen, y el email que le vamos a mandar. Muchísimas gracias y eso es todo.